Hola a todos y todas, es un placer teneros aquí hoy y hoy es un día muy especial porque es el primer episodio de este nuevo programa de Aspe TV, Pensando en ti. Y qué mejor que empezar este nuevo programa con un invitado tan especial como Félix Torán, que está en Francia y nos acompaña hoy. Félix, es un placer tenerte aquí con nosotros hoy. Hola, ¿qué tal? Un placer, me ha encantado de verdad de estar con vosotros. Muchas gracias. Bueno, y ahora para empezar, la pregunta que muchas personas igual se hacen, ¿por qué? ¿Cuáles son las razones por las que decidiste encaminarte en este sendero de divulgar tanto a nivel nacional como internacional y escribir, que si no recuerdo mal, ya tienes ya 20 libros publicados y más que vienen? ¿Por qué? ¿Cuál es la razón que te motivó a dar este paso en tu vida? Bueno, pues como sabes, por mi biografía, yo soy una persona muy apasionada de la ciencia, ¿no? Siempre Ujú. lo he sido. Soy doctor en ingeniería electrónica, estudié además ciencias físicas, además hace ya 23 años que trabajo en la Agencia Espacial Europea y bueno, no hay duda, ¿no?, de que me apasiona la ciencia y la ingeniería. Pero el tema de la espiritualidad y el crecimiento Mm. personal fue algo que surgió en paralelo, ¿no? No es que una cosa llevara a la otra, sino que empezó realmente a muy temprana edad, ¿no? Yo tenía 7 años, en mi libro Eres Luz, lo tengo aquí conmigo, Ah, es mi perfecto. publicación. Pues en este libro cuento precisamente esa experiencia, ¿no? Con 7 años de edad me preguntaba Mm. quién soy y tuve una experiencia que no sabía explicar muy bien. Era un niño de 7 años con palabras muy difícil encontrar conceptos para explicar eso. Pero lo que vine a sentir es que eso que veía en el espejo, o eso que sentía, o eso que pensaba no era yo, ¿no? Sentí realmente conecté con quién soy yo en esencia, ¿no? Y me di cuenta de alguna forma ya en esa etapa de la dualidad, ¿no?, que hay en el ser Mm. humano. Hay una parte que es nuestra esencia y otra parte que es el vehículo de expresión. Claro, bueno, yo en ese momento Mm. ni de lejos sabía explicarlo como lo explico ahora, ¿no? Pero de alguna manera eso me disparó un poco el proceso de búsqueda. Me convertí en un buscador en ese momento Ujú. y la pasión por la ciencia seguramente salió también como ese proceso de búsqueda, ¿no? Yo quise buscar, primero de todo, en el plano material. Ujú. Entonces es normal que fuera hacia la ciencia y la ciencia me dio muchas respuestas, pero llegó un punto en el que la ciencia se quedaba corta, ¿no? Ujú. No respondía a todo lo que yo Ujú. quería saber. Así que tuve que ir más allá de los límites del mundo material y entrar en el mundo de la espiritualidad. Y bueno, ya son 25 años, ¿no?, y de incesante estudio, de meditación, de práctica, de revelaciones. Y bueno, de poner todo eso, pasarlo por mi Ujú. batidora interna, convertirlo en mis propias técnicas, conocimientos, forma de transmitirlo. Y sobre todo lo que hago es transmitir incansablemente pues lo que sé, Ujú. lo que he experimentado. Intento siempre de la forma más accesible y más sencilla posible, pues para llegar a otras personas. Y si te tengo que decir mi misión es despertar conciencias. Ujú. Es esas dos palabras, despertar conciencias. Y mi forma de implementar esa misión es básicamente saber más y más, Ujú. pues para poder compartir más y más y ayudar a otras Claro. personas. Es increíble que a partir de 7 años ya tuvieses claro tu camino. O sea, hay tantas personas, y me incluyo yo, que hemos estado años y años, y hay gente incluso que aún no lo sabe, ¿verdad? Es increíble. Pero bueno, yo no sabía en ese momento el camino exacto, ¿no? Pero Ya. había sentido algo que de alguna manera me impulsó Ujú. a buscar, ya desde muy pequeñito, ¿no? Y Sí. las cosas que sentía no sabía ponerles nombre todavía, pero, pero de alguna manera sabía, había algo dentro que me impulsaba a Ujú. buscar, a comprender, y no Ujú. se me olvidó jamás esa experiencia, jamás. Ujú. Muy bien, muy bien. Y ahora, tú, bueno, estemos claros que has utilizado la ley de atracción en tu vida para materializar, ¿no? Esos sueños, esas metas, esos objetivos. Eh, ¿Qué nos puedes explicar de la ley de atracción? Es decir, con tus palabras, ¿cómo lo describirías para que los que están escuchándonos y viéndonos lo entiendan? Efectivamente, bueno, la ley de la atracción es una ley universal y cuando tú consigues las cosas en la vida y las consigues por el mejor camino y las Ujú. haces por el bien de la humanidad, has aplicado la ley de la atracción. Puede que lo sepas, puede que seas consciente, puede que no. Yo lo que intento Ujú. enseñar es a ser consciente de esa ley Claro, universal, que no es propiedad de unos pocos, sino que es una ley claro. universal como la ley de la gravedad Ujú. que opera, que está ahí y que si la sabes usar a tu favor, pues Ujú. puedes llegar a tus objetivos y a tus metas pues mucho antes, ¿no? Y tener Claro. una vida más feliz. Y entonces, bueno, lo que a mí me ha salido de forma bastante natural, pues yo me he preocupado muchísimo de estudiarlo y de entenderlo y yendo pues hacia el pasado, hacia lo que nos han legado los sabios, hacia textos, pues porque no son más que, no
no son claros, ¿no? Que suelen ser muy velados, pero cuando todas esas piezas las investigas, las vas poniendo en su sitio y te autoobservas, te das cuenta, ¿no? De que todo eso está ahí. Y lo que intento es explicarlo de forma simple. Claro. Entonces, decirte que hay formas muy extendidas de definir la ley de la Ujú, atracción. Por ejemplo, se dice que todo se crea dos veces, primero en la mente, luego en la realidad. correcto. O sea, todo lo que el ser humano ha Sí, creado primero ha pasado por la mente, ¿no? Por claro. una forma tal. Y luego también se suele decir que nuestros pensamientos se convierten en cosas. O sea, siempre están esos dos niveles, ¿no? La creación en un nivel sutil Ujú, para luego al final transformar eso en algo denso. Pero atención, estas formas de explicar la ley de la atracción son correctas, ujú, pero eso no es la ley de la atracción. Eso no es mm, realmente la ley de la atracción. Eso es la aplicación de la ley de la atracción, que no es claro, lo mismo. O sea, es como si me pides que te explique la ley de la gravedad, la claro. gravitación universal, y yo te la explico diciendo que no vas a salir disparada de la Tierra al espacio porque la Tierra te atrapa, ¿no? Menos mal, Eso es real, no. es verdad, porque es así, ¿no? La ley de Sí, la gravedad sí, es la que sí, hace que no salgamos sí, disparados, sí, pero eso no es la ley de la gravedad, eso es un caso práctico de aplicación, un caso de uso claro. de la ley de la gravedad. Pues lo mismo ocurre con lo que te decía antes, esas formas de explicar la ley de la atracción son correctas, Ujú, pero llevan a confusiones y además muchas veces, como lo que estás hablando es de una aplicación práctica, pues hay personas que, bueno, existen personas malintencionadas, ¿no? Que claro. quieren vender humo o engañar Ajá, y utilizan estas cosas para llenar sus arcas a costa de los demás, prometiendo milagros ujú, y en nombre de la ley de la atracción, ¿no? Entonces claro. yo prefiero explicar las cosas muy claritas y la forma de verlo es la ley de la atracción es una ley universal que dice que lo similar atrae a lo similar. Exacto. No estamos hablando en el plano material, hablamos sobre todo de los planos espirituales. Pero bueno, como es arriba es abajo, como es abajo es arriba, pero Ujú, la ley de la atracción opera en los planos superiores y se refleja en el plano material. claro. Cuando usamos el poder creador de la mente, tenemos la Ujú, capacidad de crear formas mentales. ujú, Podemos crear con material mental. Y luego esas formas se pueden proyectar hacia la subconsciencia correcto. universal. Cuando lo hacemos así, en el campo de la subconsciencia Ujú, universal, esas formas atraen otras formas similares, a un ujú, nivel vibratorio similar. Lo ujú, similar atrae a lo similar. Se exacto. forman macroformas cada vez más grandes y poderosas en el Ujú, campo de la subconsciencia universal. Y después es ahí donde funciona, la ujú, ley de la atracción, la subconsciencia universal. Y ahí es donde acaba la historia. Si luego mm, eso lo quieres convertir en una creación en el mundo material, ujú, tienes que añadir más cosas, claro. incluyendo pasar a la acción. Ah, Y exactamente. eso ya es la aplicación, ¿no? De la ley de la Claro. atracción. Que ahí es donde vamos ahora. Tú describes 4 pasos básicos, ¿no? Para aplicar la ley de atracción de forma efectiva, ¿no? Es visualización, sincronicidad, proactividad y trabajar esas resistencias internas o pensamientos limitantes que nos están impidiendo avanzar y conseguir nuestros objetivos como queremos, ¿no? ¿Nos puedes explicar un poco más en qué consisten esos 4 pasos de la ley de la atracción? Sí, bueno, yo les llamo pasos, ¿no? Por poner un nombre, pero Sí. claro, no quiere decir que deben de ser secuenciales, ¿no? Porque Ajá. se Muy. paralizan un poco, quizás, Ujú, ¿verdad? Pero si hay uno para empezar, desde luego, es el crear esa forma mental, ¿no? Que decíamos antes. Y ujú, para crear una forma mental con sustancia mental, que es como ujú, empieza toda creación del claro, ser humano, o co-creación, debería decir, para ujú, ser más exactos, pues eso empieza con la visualización creativa. ujú, Visualizar es el poder de crear una forma mental. La ujú, visualización creativa significa ver, pero no ujú, ver con el ojo físico, ujú, sino ver con el ojo de la mente, ¿no? ujú, Tenemos que ver en nuestra mente lo que queremos hacer realidad. ujú, Pero cuidado, aquí hay mucha gente que confunde visualizar con imaginar y no es lo mismo, ¿eh? No es lo exacto. mismo la imaginación que la visualización. La imaginación es la capacidad de crear imágenes mentales. Ujú, Todos lo podemos hacer y no nos cuesta esfuerzo. Hay quien lo ujú, domina más, quien lo domina menos, se puede entrenar. Hay muchos tipos de imaginación, pero ujú, bueno, si yo te digo que pienses en un perro, pues también puedes hacerlo, ¿no? Todos claro, podemos. Si claro. no tuviéramos esa capacidad, no seríamos humanos, ¿no? No Ujú, podríamos tener una vida y no estaríamos haciendo las cosas o claro, un directo como lo que estamos haciendo. Sería claro. imposible la imaginación. Entonces, bueno, eso es imaginar, pero eso no es Ujú, visualizar. Para ujú, visualizar a la imaginación ujú, hay que añadirle un segundo componente. ujú, Y ese componente es la concentración. Eso sí que hay que curárselo, eso hay que trabajárselo y eso requiere entrenar tu foco mental ujú, para poder estar en una sola cosa durante largos periodos de tiempo sin divagar, sin distraerte. sí, sí, Eso se entrena. Pero ujú, cuando lo entrenas, tienes la capacidad de que aquello que enfocas de manera concentrada, eso le ujú, das toda tu energía. ujú, Así que si tú con tu imaginación creas una imagen mental de aquello que deseas hacer realidad ujú, y después con tu foco mental lo sostienes, lo aguantas en tu mente todo lo que puedas, ahí sí, eso ha costado un esfuerzo, mm, pero ahí sí, ahí has visualizado, ahí has impreso ujú, en la subconsciencia universal ah,
eso que quieres hacer realidad y ahí empieza ese proceso de manifestación. O sea que si por nuestra mente pasa algo negativo o Claro. visualizamos así efímeramente algo negativo, no estás manifestando nada, ¿eh? Esa es una cuestión muy importante. No estás manifestando por simplemente pensar. Claro. Visualizar es algo más, requiere un esfuerzo. Así que un consejo práctico muy importante es la concentración es crucial para usar la ley Ujú. de la atracción. Si no entrenas la concentración, mala cosa. Ya. No puedes llegar muy lejos, ¿no? Ujú. Luego, vale, tú sueltas ese deseo, lo plantas en ese campo fértil de Ujú. la subconsciencia, pero ahí van a pasar cosas, pero tú tienes que Claro. pasar a vivir tu vida cotidiana Ujú. y van a llegar señales. Esas señales son las sincronicidades, Ujú. son vínculos no causales entre sucesos y uno de esos sucesos es un pensamiento, ¿no? Por ejemplo, yo pienso en alguien que hace mucho tiempo que no veo y resulta que ese día me llama. Justo, eso Eso es una pasa, eso sincronicidad. pasa. Sí, sí, Pues pasa, pero fíjate que una llamada de una persona me llama a mí no es porque yo haya pensado en ella. Esa persona me llama porque ha marcado mi teléfono. Y exactamente. otra cosa es que yo he pensado en ella. Son sucesos que no tienen un vínculo directo de causa y efecto, pero se unen por un telón común, que es el significado. Ujú. Así que una sincronicidad es no causal. Así que si intentamos buscar el significado de una sincronicidad, perdemos el tiempo Claro. tontamente, porque jamás lo vamos a encontrar, porque son no causales. Así Ujú. que no podemos buscar una explicación. Ujú. Es desperdiciar una sincronicidad. Ujú. Enseguida caeremos en el saco de la casualidad, que es un saco ficticio que no sabemos ni lo que es, donde metemos lo que no sabemos explicar. Ahora, si quieres aprovechar una sincronicidad, lo que Ujú. tienes que hacer es buscar el mensaje que te transmite. Eso sí, Ujú. eso es la forma de aprovechar una sincronicidad. Una sincronicidad te da un mensaje y hay que estar atentos para captarlas y entender el mensaje. Luego el tercer paso sería pasar a la acción. Yo lo llamo proactividad, Ujú. porque es necesario pasar a la acción. Sin acción no hay atracción que valga. O Claro. sea, tú te quedarás con una creación en la mente, Ujú. pero no lo convertirás en una creación en el plano material, ¿no? Ujú. Hay que ponerse en acción. Y proactividad significa no esperar a que las cosas pasen, sino hacer algo para que sucedan. O sea, no esperar a que veas una señal para ponerte en marcha, sino ponerte en marcha ya y que las señales te encuentren en marcha. Eso es proactividad. Mm. Y bueno, luego Interesante. tenemos las resistencias. Si todo eso de anterior lo haces muy bien, pero dentro estás lleno de Claro. patrones mentales que te frenan, entonces no vas a poder avanzar. Hay que trabajar esa parte que quizás Ujú. es la parte que más oxidada tenemos y que la mayoría de seres humanos pues tenemos que trabajar mucho más, ¿no? Claro. Así que ahí tenemos esos 4 pasos que dan para una y para varias vidas, ¿no? No, sí, sí, tanto. Y para varios episodios. Entonces, vale, entonces, primero es visualizar, pero claro, hay muchas personas que no tienen claro sus objetivos, o sea, no saben lo que quieren en esta vida. Entonces, si estás perdido o perdida y no sabes lo que quieres, pues muy bien que sepas hacer todos los pasos. Si no sabes lo que quieres, visualizar es el primero y ahí te vas a quedar. Para esas personas que están perdidas o que no tienen claros sus objetivos, ¿recomiendas algún tipo de ejercicio o trabajo para poder clarificarse y encontrar su verdadero camino en esta vida? Sí, la verdad, porque los objetivos, claro, es muy importante. Para poder centrarte en algo y visualizarlo, tienes que saber qué es lo que quieres. Tienes que fijarte objetivos Ujú. y luego dividirlos en metas, ¿no? Que son más Exactamente. manejables. Pero de nada te va a servir si no tienes dos cosas, la misión y la visión. Sin Exacto. misión y visión, los objetivos posiblemente te van a dispersar, te van a llevar hacia sitios que no sabes a Ujú. dónde vas, te vas a sentir desorientada o te vas a Ujú. sentir sin propósito y sin sentido. O Claro. sea, con una misión y una visión claras es cuando puedes fijar objetivos claros. Pones un marco del puzzle donde las piezas van a poder encajar, ¿no? Ujú. Tienes claro qué es lo que quieres realmente y sabes para qué lo quieres y hacia dónde te diriges. Sin misión ni visión, la vida se queda sin sentido ni rumbo y la ley de la atracción no nos hará jamás felices. Aunque logremos lo que queremos, pero Ujú. seguramente querremos cosas que realmente no queremos. Bueno, Claro. un error muy común es Ujú. esforzarse con la ley de la atracción, pues para lograr algo que estamos Ujú. convencidos de que lo queremos, pero eso nos lo dice el ego, pero Exacto. realmente el alma te está diciendo que no quieres eso. Pero tú Ujú. tienes la convicción de que quieres eso. Ujú. Y a lo mejor lo consigues con la ley de la Ujú. atracción, Ujú. pero luego no eres feliz. Claro. Entonces yo recomiendo muchísimo aplicar una técnica que yo llamo la técnica del para qué. O sea, tú te preguntas, a ver, ¿qué es lo que quiero lograr? Y lo Ujú. defines con palabras. Ujú. Y después, a lo que digas, le preguntas, ¿para qué? Ujú. Respondes. Y a lo que respondas, le preguntas, ¿para qué? Y respondes. Y sigues preguntando para qué hasta que ya no tengas más respuestas. Ujú. Y entonces es muy probable que lo primero que tenías como objetivo se convierta en algo totalmente diferente, pero que es realmente Correcto. lo que sí. Por ejemplo,
Una cosa que cuento mucho en las conferencias, una señora que me hizo mucha gracia, ahora ya no menos 15 años de esto, me escribió para decirme, doctor Torán, me decía, es que yo llevo visualizando un tiempo 3.000 euros y es que no los tengo aún. No parece. Digo, vaya, digo, y me llama a mí para reclamar. Digo, bueno, no pasa nada. Digo, vamos a hacer la técnica del para qué. Vamos a, le digo, ¿qué es lo que usted quiere? Dice, uy, pues 3.000 euros. Digo, vale. Digo, ¿y para qué quiere 3.000 euros? Dice, uy, pues para arreglarme la boca. Digo, muy bien. Digo, muy bien. Digo, ¿para qué quiere arreglarse la boca? Dice, uy, pues para tener salud dental. Digo, muy bien. Y digo, ¿y para qué quiere tener salud dental? Dice, pues para poder sonreír. Digo, muy bien. Y digo, ¿y para qué quiere sonreír? Dice, para hacer felices a los demás. Digo, pues eso es lo que usted quiere. Usted no quiere 3.000 euros. Usted quiere hacer felices a los demás. Concéntrese en hacer felices a los demás. Concéntrese en su visualización, en sonreír y hacer sonreír. Y ya verá cómo las cosas van a llegar por añadidura. Y me hizo caso. Y nada, una semana después me escribió y me dijo, madre mía, se lo tengo que contar. Me dice, resulta que su vecina, el hermano de la Sí, vecina, dentista, y le hizo un precio que, vamos, ni la tercera parte de esos 3.000 euros. O sea, si nos empeñamos en una claro. solución, en un camino, imponemos un cómo para conseguir cosas, Ujú, posiblemente no vamos a ver otras tantas señales que están ahí y ujú, que te están ayudando. Y te vas a cegar claro, solo un camino. El dinero suele ser parte de la solución, no claro. siempre, suele ser parte, Ujú, pero muy, muy rara vez es la parte ni siquiera más importante, ¿eh? exacto. Por más que nos cueste asimilarlo. Sí, Pero muy a menudo las soluciones están ahí y el ujú, dinero tan solo es un componente más de esa solución. No nos ceguemos claro, con cómo tienen que llegar las cosas. Entendamos qué es lo que queremos, para qué lo queremos y mantengámonos abiertos a las señales. Esto es muy importante. claro. Entonces, básicamente eso, y eso que dices es verdad, o sea, mucha gente dice, quiero ser millonaria, quiero tener independencia económica, pero ¿para qué quieres esa independencia económica? ¿La quieres porque quieres, no sé, comprarte una casa o quieres ayudar a alguien? Claro, es el para qué quieres ese dinero lo que realmente importa, el objetivo final y último, y que es un objetivo que va a resonar y te va a hacer más feliz. Porque el dinero al fin y al cabo es una herramienta, ¿no? Una herramienta que se puede utilizar para bien, para mal. Es solamente una herramienta en muchos casos, ¿no? Claro, claro. Además, bueno, el dinero es un potencial, de Exactamente. hecho, es un potencial, ¿no? De hacer Ujú, cosas. El exacto, dinero es una convención humana, ¿eh? Antes no estaba impreso en papel y se hacían trueques y otras cosas. exacto. Es una convención de cambio, ¿no? De cambio por servicios o por Claro, bienes, ¿no? En el fondo es un medio muy poderoso para conseguir cosas, pero no claro, es el único medio, muy a exacto, menudo, porque tú puedes tener el dinero, pero en algunas veces lo que se necesita es a lo mejor el amor de otra persona, su exacto. confianza, Ujú, su apoyo, ujú, su tiempo, ujú. tiempo que a lo Claro, mejor no hay que pagar, ¿eh? exacto, Pero sin embargo con amor se puede conseguir y ese tiempo claro, sin amor no da nada de sí. exacto. Son ideas, pero No, digo, pues yo, sí, mi experiencia personal, las cosas más grandes que he visto conseguir no se han conseguido únicamente con el dinero. Por supuesto exacto. que el dinero está Para la vida. involucrado. Ujú, He trabajado en proyectos de altísimo alcance, en ujú, proyectos en los que hay muchísimo dinero, ujú, de ingeniería y muchísimos años de trabajo, ujú. y te puedo asegurar que se han conseguido grandes cosas y que sin el dinero obviamente no se habrían Claro, conseguido. Pero te puedo garantizar que solo con el dinero, solo con eso, no se habría exacto. conseguido Claro, ni el 1%. Ni el claro. 1%. Hay mucho Mm, más. claro, no, sí, está claro. Y ahora vamos a ir un poco a hablar sobre esos cuatro pasos de la ley de atracción. El primero, visualización. ¿Cuánto, o sea, una vez que tenemos el objetivo claro, ¿vale? Y hemos definido con el para qué lo que queremos conseguir, entonces vamos a visualizar. ¿Qué recomendarías a las personas que nos están oyendo? Es decir, visualizar durante cada cuánto tiempo al día, durante cuántos días, para poder materializar ese objetivo desde el plano espiritual o no físico a un plano más, ¿sabes? Físico, ¿no? Bueno, pues yo recomiendo, bueno, como todo en la vida, hay que ir poco a poco. Ujú, Entonces, la visualización es algo que la mayor parte de los seres humanos no domina. ujú, Es algo que tenemos por naturaleza, pero lo hemos perdido. Entonces, claro, de niños, tú ves un niño que está concentrado en lo que hace, visualiza, crea ujú, mundos en su mente con una facilidad tremenda, pero al hacerse claro, adulto, lamentablemente eso se va perdiendo, ¿no? claro, ujú, Entonces, bueno, hay que recuperar eso y para sí, recuperar eso hay que practicar. Y claro, para practicar hay que ir poco a poco, ¿no? ujú, Porque si no, si intentamos, por ejemplo, centrarnos en muchos objetivos a la vez, ajá, es posible que acabemos siendo aprendices de mucho y maestros de poco. O sí, sea, es mejor centrarte en un objetivo ajá, que no sea extremadamente ambicioso para empezar, ujú, algo accesible, y ujú, empezar a trabajar ujú, en un objetivo y centrarte en él. ujú, Visualizar.
1 o 2 veces al día, 2 máximo, ¿eh? Con una es suficiente. 5 minutos no hace falta más. Y no puedes caer en un problema, y es que te pasas todo el día visualizando con la mente en el cielo y te falta poner los pies en el Claro. suelo. Es un gran error, ¿eh? Y además el que se pasa el día visualizando a veces visualiza cosas que contradicen a lo que intentaba Oh, visualizar al principio del día. O sea que en ese jardín de la subconsciencia se arma un caos tremendo, ¿no? Unas cosas sí, sí, anulan a sí, otras y, en fin, al final no recibes ninguna ayuda, ¿no? claro. Entonces, hay que ir poco a poco. Te centras en una cosa, visualizas, Ujú, estás atenta durante el resto del día a lo que pueda llegar, ujú, estás listo, lista para pasar a la acción ujú, y trabajar poco a poco. Luego ves los resultados. Si no lo has hecho muy, muy bien, no te ha funcionado muy bien, ujú, no quiere decir que la ley de la atracción no funcione. Significa, bueno, que algo tienes que mejorar. claro. No hay que culpar a las leyes universales, No, ¿no? está claro. Si te caes, no vas a culpar a la gravedad. La gravedad funcionará al margen de ti y lo hará Claro, siempre. El que se ha caído eres tú. Y claro, tienes que pensar qué es lo que hacer para no tropezar, ¿no? La próxima vez, ¿no? O qué claro. puedes aprender de esa situación. Pues Ujú, es lo mismo, con esto vas ujú, aprendiendo y bueno, sobre todo recomiendo mucho esto, el saber soltar. ujú, Visualizar una vez al día, ujú, 5 minutos todo lo más, pones tu imagen, ujú, sientes, ujú, puedes añadirle palabras también, ¿por qué no? claro. Afirmaciones construidas, Ujú, pero cuando lo tengas ahí agarrado en tu mente, ese ujú, deseo, esa imagen mental clarísima, ujú, y te tienes que sentir muy bien, ¿no? Como si fuera sí, realidad. ujú, Entonces sueltas. Soltar significa, me olvido por completo de lo que he visualizado, ujú, paso a vivir la vida cotidiana, ujú, que no es poco, y confío plenamente ujú. en las leyes Vale. universales. Es clave. Eso no Ujú. significa no hacer nada, ¿eh? Ya, Durante el ya, resto del día habrá que estar en el segundo paso, atentos a las exacto. señales. Exacto. Entonces, te levantas por la mañana, por ejemplo, ¿no? Y haces ejercicio de visualización o antes de dormir, supongo. Estás Se puede relajado, hacer también, sí. sí, estás relajado o si estás a mediodía, pues te relajas un poco y lo haces. Te concentras, lo haces durante 5 minutos, visualizas ese objetivo y lo dejas. Y entonces, eso, sigues viendo tu vida. Y ahora esperar esas señales del paso 2 que es la sincronicidad. Y en ese sentido, ¿cómo sabes? O sea, porque la gente dirá, bueno, ¿y qué oportunidad sé que es la que me va a llevar a ese objetivo? Porque a veces te ves con 4 o 5 oportunidades distintas y dices, bueno, ¿y cuál elijo? Primero, no hay que elegir nada. Eso es lo Ujú, primero. La sincronicidad es un fenómeno que no lo elegimos nosotros. ujú, Es un fenómeno que ocurre y está ocurriendo continuamente, solo que ujú, nos damos cuenta solo a veces, ¿no? Y exacto. muchas veces buscamos lo que la mayoría intentamos hacer. Como somos tan racionales, intentamos Ujú, explicar, sí, no somos sí, capaces y lo metemos al saco de la casualidad, nos ujú, quedamos tranquilos y a seguir para adelante, ¿no? ujú, Pero eso es una forma de desaprovechar una sincronicidad. Esas ujú, señales ujú, van a estar ahí siempre, van ujú, a ocurrir durante todo el día. ujú, No hay que elegir nada, simplemente hay ujú, que intentar ser consciente de la mayor ajá, parte de ellas, ¿no? ujú, Y sobre todo darles energía. Cuando las captas, ujú, no buscar la explicación, sino intentar buscar el mensaje y ujú, no dejarlas pasar. Y para darles energía y no dejarlas pasar, ujú. recomiendo ponerlas por escrito en una libreta de Oh, sincronicidades personal, ¿eh? Nadie la puede interpretar por ti, nadie tiene esa capacidad. ujú, Es tuya, es personal, es sí, íntimo. Anotas tus sincronicidades. El hecho de anotar es como que una energía se mueve dentro de sí, ti. Se ujú, reconecta y se recablea algo en la subconsciencia ujú, y se activan procesos subconscientes que después pues, te llevarán a más sincronicidades. mm, Yo recomiendo de verdad, una vez o dos a la semana, ojear esa libreta, porque eso también te reprograma ujú, y además dedicar un tiempo a meditar sobre esas sincronicidades. ujú, Intentar hacer el esfuerzo de ver cómo conectan entre sí, qué te están diciendo, ujú, y si no lo logras hoy, no pasa nada. ujú. Estás forzando que Claro. mañana lo logres, otro día. Vendrán más sincronicidades, vendrán más piezas del puzzle, irán Ujú, encajando y cada día lo vas a ver más y más claro. Y sobre todo recomiendo quitar la palabra casualidad del vocabulario. ujú, Cada vez que decimos la palabra casualidad, detrás es súper, súper, súper probable que lo que haya ujú, realmente es una sincronicidad. Porque ujú. la casualidad no existe, no se puede definir Exacto. de forma positiva, directa. La casualidad se define de forma inversa. Ujú, Puedes decir que una casualidad es cuando no pasa algo, es decir, cuando no eres capaz sí. de explicar algo por causa y Ujú, efecto. Nadie es capaz de decir realmente lo que es una casualidad, porque no existe. En el universo todo lo que ocurre ocurre por alguna razón, todo es causal. exactamente. La Ujú, ciencia lo sabe. No ujú, existiría la física sin los exactamente. fenómenos no fueran causales. No existiría como existe hoy, vamos. Ujú. Entonces, básicamente hacemos eso. Eh, hacemos el para qué, sabemos nuestro objetivo, visualizamos, nos concentramos 5 minutos al día, todos los días, hasta que, bueno, hasta que, no sé, una semana, 2 semanas, 3 semanas, hasta que vayamos viendo el camino, ¿no? A seguir.
Entonces vamos a ir recibiendo esas sincronicidades, esas señales del universo, las cuales, lo que tú dices, la apuntamos en una libreta y a lo mejor hoy no entendemos el significado, pero a lo mejor al cabo del mes lo ves y dices, mira, pues esto pasó porque iba a pasar esto. O sea, ves como el mapa, ¿no? El puzzle Exactamente, se llena de piecitas. Y entonces exactamente. llegamos a la proactividad, es decir, lo que tú decías, no te quedes esperando a ver las señales para actuar. Tú empieza hoy a actuar con esas pequeñas metas, ¿no? O sea, divide ese objetivo en pequeñas metas y cuando lo consigas, pues celebras, supongo, ¿no? Exacto, sí, sí, sin ninguna duda. Y se trata de eso, de intentar fragmentar, ¿no? Los objetivos, que en un Mm, objetivo tienes claro el qué, pero el cómo a lo mejor solo tienes una idea preliminar. Pero si mm, lo fragmentas exacto, en trocitos, pues tienes metas. Las metas son manejables, son medibles, exacto. pueden gestionar, ¿no? Y bueno, hay que ponerse en marcha, no esperar a que venga una señal para andar, sino Ujú, ponerte a andar y buscar ya ese pequeño siguiente paso. ujú. Y la proactividad es muy importante también para vencer resistencias, ¿eh? Sobre todo el Sí, miedo sí. al fracaso. Ujú. Porque si el miedo te pilla parada, te puede frenar fácilmente. Sí, sí, Pero si te pilla en marcha es más difícil, ¿eh? Lo tiene más difícil porque ya estás claro. con... Así que yo recomiendo eso, empezar pasito a pasito. Ujú, Voy a por el siguiente paso, luego ujú, doy otro más, muy humildemente, ujú. pero pequeños pasos manejables y medibles, y eso permite pues dar confianza, Claro, motivación, y por supuesto hay que celebrar los logros por pequeñitos que sean, vaya que claro. sí. Claro, te vas empoderando, ¿no? Es una retroalimentación positiva. Que consigues algo, pues te empoderas a seguir avanzando. Y entonces, lo que tú decías, esa resistencia, trabajar las resistencias, esos pensamientos limitantes, ¿no? Claro, hay algunos que sí que somos conscientes de ellos, pero hay muchos de los cuales no somos conscientes, ¿no? Entonces, ¿hay algún ejercicio para, primero, encontrar esos pensamientos limitantes de los cuales no somos conscientes? ¿O crees que es mejor ir avanzando conforme van surgiendo? Y en ese caso, ¿hay algún ejercicio que recomiendes para transformar esos pensamientos limitantes a positivos y que ya no nos bloqueen? Que se pueda abrir esa puerta y poder avanzar. Es un tema muy amplio, ¿eh? Podríamos estar Sí, horas y horas hablando, pero la verdad es que, bueno, si hay que sintetizarlo, yo creo que es lo que has dicho, ¿no? O sea, la clave en todo ujú, esto está en desarrollar la capacidad de detectar esos patrones mentales que ujú, encierran resistencias. Para ello, debemos ser conscientes de lo que pasa por nuestra mente y reconozcamos que la mayor parte del día estamos con la mente en otro lado y lo que pasa por ahí funciona un poco en piloto automático y nos ujú. conduce, sin que Correcto. ni siquiera a veces seamos conscientes de lo que está pasando, ¿no? Exacto. Entonces, bueno, eso se entrena con la meditación. Ujú, La atención plena es una práctica muy poderosa ujú, en ese sentido. Y la concentración, concentración y atención plena, ujú, cruciales, ¿eh? La práctica, yo en mis meditaciones las trabajo ujú. mucho en Sí, muchas sí. formas. Y bueno, también es muy importante que nos comprometamos a prestar mucha atención no solo a los pensamientos, sino también a las palabras. Es Exacto. decir, a las palabras que decimos, pero también a las que pasan por la mente. Ujú, Porque tras ellas se pueden ocultar resistencias y las podemos cazar a tiempo, ¿no? ujú, Antes de que ujú. se conviertan en acciones. Claro. Por ejemplo, pasa por tu cabeza, yo no puedo, yo no lo merezco, no soy capaz. Exactamente. Esos son pensamientos que encierran resistencia, seguro, y Exacto. vale la pena parar el carro, detenerse y decir, a ver, ¿por qué estoy diciendo esto? ¿Qué puede haber detrás? Ujú, Vamos a invertir todo esto. ujú, Y luego, además, también los actos. La tercera etapa es cuando una cosa ya se ha convertido en actos, es más difícil de frenar las consecuencias, pero ahí claro. también puedes cazar una Ujú, resistencia. Estás haciendo claro. algo que no es correcto. Mira detrás, porque puede ser que detrás esté una resistencia, es muy probable, ¿no? Y hay Exacto. que investigarla. Es un Ujú, trabajo que tenemos que hacer cada uno, ¿eh? sí. Entonces, bueno, luego después, cuando tú has cazado una resistencia, lo que tienes que hacer es invertirla. Ujú, Es decir, esa energía que te frena, ujú, tú no la puedes eliminar, porque claro. la energía ni se crea ni se destruye, solo se transforma. Correcto. Así que la energía de una resistencia que te frena, la puedes Ujú, transformar en ujú, otro tipo de energía que en vez de frenarte, te ayude a avanzar. ujú, Eso es invertir una resistencia. ujú, Empiezas por reconocer la resistencia. Por ejemplo, ¿has sentido envidia? Vale, reconozco que he sentido envidia. ujú, ¿Cómo me siento? Me siento de esta manera, he experimentado esto, lo reconozco. Eso es ujú, un acto tremendo, eso ya más de la mitad del camino superado. ujú, Después, decido invertir esa resistencia, lo decido, tengo la determinación de que lo voy ujú, a hacer. ujú, Gran paso también. Y después, invierto. Para invertir, te olvidas de lo que ha pasado, te tomas unas respiraciones profundas para ujú, centrarte y para crear una distancia y inviertes. Llevas a tu mente una situación completamente opuesta ujú, que compense ujú, a la que produce la resistencia. En el caso de la envidia, por ejemplo, la admiración es opuesta a la envidia, sin claro. ninguna
ninguna duda. Ujú, Así ujú, que puedes, por ejemplo, traer a tu mente a alguien a quien admires mucho hasta que experimentes esa admiración. ujú, Si eso vuelve a pasar, lo vuelves a hacer. Y ujú. ya verás como al cabo de algunas veces una cosa ya vence a la otra, ¿no? Lo positivo ya Claro, vence a lo negativo. Y es una cosa que nunca acaba, ¿eh? Siempre tenemos resistencias que claro. trabajar. Ujú, Y bueno, es una cosa que cada uno tiene que hacer en su interior y exacto. muy recomendable. Un trabajo de introspección que hay que trabajar, es decir, empieza desde ti y poco a poco vas a ver cómo todo mejora y consigues tus objetivos. Exacto, Muy exacto. bien. Sí, sí, porque claro, las resistencias es la parte que más, digamos que más oxidada tenemos los seres humanos, ¿no? Claro, Puede que hagamos muy bien todo lo demás, pero si estamos llenos de resistencias no vamos a avanzar mucho, ¿no? Así que claro. por poquito que liberes ese peso de la resistencia, vas a incrementar muchísimo tu velocidad. Es como un coche que está con el motor ahí una potencia tremenda y bien dirigido con el volante y tal, pero el freno de mano puesto, ¿no? Ya, Con poco que quites el freno de mano, ¡zum! El coche va a salir disparado, ¿no? Y hay que hacer algo así. totalmente. Bueno, pues antes de finalizar, ¿nos puedes contar un poco más sobre los trabajos que estás realizando, tus próximos proyectos? Bueno, pues ya sabéis que como siempre estoy muy activo en las redes sociales, siempre, ¿no? Compartiendo muchos consejos, Ujú, hago muchos directos en mi Instagram principalmente. Somos una comunidad pues ya de más de 100.000 personas. ujú, Tengo, bueno, ya sabes que he publicado varios libros. El último es sí, mi 20ª publicación, número 20, es Eres Luz. Lo ujú, recomiendo mucho como complemento a todo lo que hemos hablado. Está en las librerías, ha sacado su segunda edición. Y bueno, pues pronto va a salir una reedición ujú, del que fue mi primer libro de crecimiento personal. Se publicó en 2008, se ujú, llama La respuesta del universo. Y bueno, recorre todo esto que hemos hablado ujú, en esta entrevista, está explicado, ¿no? En ese libro. Y va a salir una edición muy especial, se llama La respuesta del universo hoy, ujú. con ediciones Carena, saldrá muy prontito después de esta entrevista. Y son 3 libros en uno. O sea, 3 libros Oh, que he escrito sobre la ley de la ujú, atracción puestos en uno. El primero es La respuesta del universo, que da una explicación nueva era, ¿no? ujú, Energética, de vibración y demás, con mucha parte de lo que hemos hablado hoy. ujú, Después, otro segundo volumen que es Conciencia cuántica, ujú, acerca de la física cuántica a la ley de la atracción, sin mezclar y sin hacer mezclas raras, para que ujú, se vea en el terreno filosófico cómo encajan. Todo siempre de una manera muy práctica y con muchos ejercicios prácticos para llevar a la vida. Y luego tiene un tercer volumen que es un cuento para niños y adultos. Se llama ujú, La varita mágica, que ujú. explica también la ley de la atracción. Así que ahí tienes un libro muy poderoso porque tienes 3 visiones diferentes que se complementan Claro, perfectamente para tener una comprensión lo más profunda posible sobre la ley de la atracción, ¿no? Creo que es un gran complemento también a la entrevista que hemos claro, tenido hoy. claro. El regalo perfecto para estas navidades, chicos y chicas. Y bueno, si queréis contactar con Félix Torán, él está muy activo en Instagram. Félix, ¿nos puedes decir tu cuenta cuál es? Aunque después la pondremos, pero bueno, Sí, bueno, si buscáis Félix Torán en Instagram sale enseguida y es DR Félix Torán, todo junto. perfecto. También lo pondremos aquí ahora abajo, ¿vale? Por si queréis contactar con él. Y bueno, pues muchas gracias por tu tiempo de hoy, doctor Félix Torán. Es un placer que este primer programa de ASPE TV de Pensando en ti seas tú el invitado y bueno, mucha suerte y espero que te vaya fenomenal con este nuevo libro que vas a publicar ahora para estas Navidades y que bueno, y te esperamos en las próximas conferencias que hagas por aquí, por Alicante y la zona de Comer la Seguro, Encina. seguro. Por ahí vamos a volver como todos los años. Yo no dejo de visitar normalmente el Corte Inglés de Alicante y es una visita casi obligada cada año. Muchas gracias por tu tiempo de hoy, Félix. Ha sido un Igualmente, placer muchas tenerte aquí. gracias, ¿eh? Un placer. Gracias. Hasta luego. Bye. Hasta luego. Chao.